Buenas tardes, bienvenidos. No éramos tan malos, ni nos peleamos tanto. Aún resuenan los detalles del debate de la semana pasada, donde hablábamos de los planes sociales y lo hermoso que fue intercambiar pareceres con toda la provincia, mensajes que nos llegaban, que eran propositivos, porque como siempre les decimos, ¿no? Debatimos para enriquecer el diálogo en el marco de lo que nos proponen el sistema en el que estamos. Vivimos en una sociedad donde acontecen cambios, donde hay demandas, donde se impulsan cambios. Hoy vamos a hablar de educación. Y los temas, si son controversiales, tenemos que aceptar el convite para decir, bueno, yo quiero saber y operar con fundamento, porque cuando hablamos de educación y de educación primaria, de eso se trata, de lo que vamos a hablar hoy, todos tenemos algo que ver. Porque más allá de que haya un resultado de las pruebas a aprender que dan un indicador en donde se dicen, y no, con relación al periodo anterior, los conceptos en matemática y lengua fueron bastante magros. De hecho, hay resultados que dicen en Entre Ríos no fueron positivos con relación a una medición anterior. Bueno, vamos a ver de esto qué tanto se trata. Pero lo que nosotros dijimos hoy, y por eso tenemos un panel muy lindo y muy diverso, es repensar la educación primaria a partir de las cuestiones que se presentan y se plantean. Porque bueno, va a venir una ampliación horaria, sí, va a venir una ampliación horaria, y esa ampliación horaria vamos a ver cómo se va a dar, cuáles son las propuestas, que puede estar al regreso de las vacaciones, quizás, si se dan las condiciones. Tiene algunos condicionantes y tiene partícipes necesarios, que son los padres, que son los docentes, que es la estructura de una escuela, que es el consenso. ¿Y sabe qué? ¿Por qué proponíamos charlas para entender de qué se trata y proponer cosas? Porque todos tenemos que ver cuando hablamos de excelencia en la educación. Y a nadie se les escapa, si exista una prueba a aprender o no exista la prueba a aprender, que nuestros niños están teniendo dificultades en este proceso de enseñar y aprender. De eso los voy a invitar a hablar con gente que está en la docencia, con gente que no está en la docencia, pero que está en el ruedo gremial, con gente que es papá o mamá, con gente que tiene propuestas donde a esta problemática de saber leer, por ejemplo, le han propuesto algunas alternativas. Que no salen por el circuito tradicional de la educación. Ya mismo presento al panel. Estamos con Verónica Rossi, docente de la Escuela República de Chile. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, muy bien, gracias. Y Verónica, te agradezco puntualmente porque salió de su escuela para venir. Y era importante tener el testimonio de ella, que va a hablar de una experiencia desde la docencia, porque la Escuela República de Chile hay jornada extendida. Ahora le vamos a preguntar si con la misma característica, si no. Está todo muy en el debate, es muy reciente y está todo por consensuar. Mirta Raya, de la Unión Docentes Argentinos, Entre Ríos. ¿Cómo estás, Mirta? Muy bien, encantada de participar acá con amigo de años. Fabián Pesín, que está desde ACMER. Hola, Fabián. Por eso lo que decían al principio, que nos peleamos, es mentira. No, al contrario, le ponemos vehemencia a los fundamentos de las ideas. Es así. Es así. Para que la gente se entere, Unión Docentes Argentinos representa a los docentes de toda la República Argentina. Enseñanza, en este caso, enseñanza de todos los niveles. Particular. Inicial, primaria. No, estatal. Estatal. Inicial, primaria, secundaria, superior y universitaria. Y universitaria. A eso es lo que abarcamos todo. Y tenemos delegaciones seccionales, en toda la República Argentina. Desde La Quiaca a Tierra del Fuego. La UDA está. Y ahí está ACMER. Fabián, ¿cómo andamos? Muy bien. Gracias por la invitación. Recorriendo toda la provincia, así que una opinión con una mirada bastante territorial, ¿no? Bastante. Acá estoy en representación, en primer lugar, representación de ACMER como miembro de la conducción provincial, soy suplente y
en la Junta Ejecutiva de CETERA como prosecretario de Educación a nivel nacional. Así que, donde se ha tratado mucho este tema porque hubo una decisión política, avanzar con la extensión horaria. Ya vamos a ver de qué se trata. Gracias a quienes están por Zoom. Cecilia Capovilla, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ceci? Muchísimas gracias por la invitación y por participar de este interesante debate. Y yo lo quiero de contar a la gente, y vos vas a dar los detalles dentro de un ratito. Ella es responsable de Casa Florida, almacén de libros y objetos. ¿Y sabe por qué? Nosotros siempre buscábamos padres que nos ayudaran, o gente que nos ayudaran a esa mirada necesaria, que no esté involucrada en ninguna de las partes. No es ni docente, no es parte gremial, no está en una escuela. Soy docente. Ahora vas a contar pero porque yo ayer hablaba con tu hermana y le decía, ¿sos mamá? Sí, soy mamá y tengo 3 chicos. Mire la iniciativa que hay en Chajarí. Surgió en la pandemia. Dejar buzones con libros para que la gente que quisiera leerlo tuviera el alcance de la mano. Dentro de un ratito le va a hablar ella de los buzones de lectura para que esos libros circulen y sean libres y estén en una mano y enseñen a leer. Vamos con Diana Bes, profesora de Colón. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantada de estar y de ser partícipe de este debate. Y estamos con Paula Insani, Red de Padres y Familias Organizadas de Entre Ríos. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por tenernos siempre en cuenta. No, por favor. Diana Bes, yo te presenté como profesora de Colón. Vamos a dar algunos datos más. Decinos dónde estás, cuál es tu trayectoria. Entiendo que en la enseñanza rural también tenés algún tipo de trayectoria. Y mi mayor trayectoria fue como directora de escuela Nina, de la escuela más grande del departamento Colón, vamos a decir. La escuela más grande que fue Escuela Nina en el departamento Colón, y la escuela 32, pronunciamiento de Barrio El Brillante, que fui directora hasta el año 2019, finales, y en el 2020 soy supervisora escolar. En este momento tengo 3 escuelas ninas a cargo, aparte de las 17, ¿no es cierto? Y en esto de la extensión de la jornada ingresarían 3 escuelas de mi zona. Y vamos a explicar lo que es una escuela nina, muy brevemente, para que la gente lo entienda. Una escuela nina es una escuela que tiene 8 horas, es decir, la diferencia que tiene de la jornada extendida, simplemente se le está extendiendo 1 hora. Los niños ingresan a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde. Tiene toda la parte formal, académica, y después tenemos todo lo que es la parte de talleres, donde lo que se trata de resaltar son las capacidades y las habilidades, obviamente que nunca dejando de lado todo lo que es la parte conceptual y de contenido, pero ahí ya nos dedicamos más a resaltar las capacidades y las habilidades que cada uno de nuestros alumnos tienen. Qué bueno, qué bueno. Dentro de un ratito vamos a hablar, porque creo que tiene que ver con esto, de las respuestas que el efector educativo tiene que dar cuando se plantean esto, ¿no? Potencialidades en el alumno, cómo canalizarla y demás. Porque de eso se trata, de la dinámica del proceso de enseñar y aprender. Decía, para que podamos ir contribuyendo a un acercamiento a la problemática, voy a hablar un chiquito con Fabián Pesín. Les cuento que hay estos formatos de escuela hoy aquí en la provincia de Entre Ríos. Escuela de jornada completa, hay 29 establecimientos, tiempo completo, 1 establecimiento, jornada completa con anexo albergue, 8 establecimientos, escuela de doble jornada, 129, escuela de jornada extendida para 5º y 6º grado, 114 en principio serían las incluidas. Todos estos formatos educativos tienen una historia y un porqué. El tema de la contención social tiene mucho que ver con esto. Explícanos, por favor. Bien, sí, el tema inicialmente se pensó como un modelo de jornada completa, es el objetivo, la contención, y la jornada completa arranca por allá por el año 45, 50,
desde ahí en adelante la idea y se instauran en todo el país escuelas de jornada completa, ¿no? A partir de ahí, con un sistema educativo regido por la Ley 1420, que la tuvimos hasta el año 95, cuando desde CETERA peleamos y luchamos para que se construyera una nueva ley de educación que abarcara y se constituyera el sistema educativo formal en todos los niveles. Aparece la Ley Federal de Educación, una ley que fue resistida también, resistida por la mercantilización que promovía escuelas que compitieran entre sí, que presentaran proyectos para que los padres eligieran cuál podían ser la escuela que más favorecía a su clase. Eso fue resistido y gracias a Dios pudimos a partir del año 2003, 2004, 2005 construir la Ley de Educación Nacional que hoy nos rige, una ley que se debatió a lo largo y a lo ancho del país con todos los docentes en todas las escuelas, proponiendo desde los docentes, desde los sindicatos, desde las distintas organizaciones y desde el debate desde el Estado. Esa ley amplía modalidades en cuanto al tiempo de permanencia de los alumnos y ahí aparece la palabra jornada extendida o escuelas de doble escolaridad, incluyendo a las escuelas de jornada completa o de tiempo completo, que es la que está acá en Paraná, que es la escuela hogar, es la única en la provincia, y esas modalidades de tiempo o formatos en cuanto a la organización escolar son las que a partir del 2006 se empieza a promover en la República Argentina. ¿Obedecían más a una dificultad o atacar una pedagogía que dejaba que desear en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje o obedecía al contexto de crisis socioeconómica que hacía necesario la permanencia en un contexto donde los comedores escolares no juegan un papel menor? Creo que todo formaba parte de esa necesidad, tanto el contexto social como el contexto político, el contexto económico, hicieron que toda esa necesidad se ponga a flor de piel y se comenzara ese debate para contener, en primer lugar, a esos alumnos de sectores más vulnerables y avanzar con el conocimiento, ¿no? Desde ese lugar se profundizó con la jornada extendida en un primer momento, no habiendo así escuelas de doble escolaridad hasta el año 2012, que comienza en Entre Ríos la experiencia de Escuela Nina, Escuela Nina por una compañera docente, Nina Landriani, originaria de acá de Paraná, donde esa experiencia ella la venía desempeñando en algunas escuelas con autorización por fuera del sistema educativo. ¡Qué bárbaro! Por iniciativa. Exactamente. Vio la necesidad, como dijo la compañera, de resaltar esas potencialidades de esos alumnos y se creaban talleres en función de la necesidad del contexto social donde estaba la escuela. A partir de esa experiencia se retoma la ley de educación, da el paraguas para que así sea, y se lleva adelante esa experiencia acá en Entre Ríos como Escuela Nina. En otras provincias tendrá otro nombre. Aquí, en esta provincia se llaman Escuela Nina o escuelas de doble escolaridad, que es diferente a la jornada completa. Doble escolaridad tiene 8 horas, jornada completa tiene 7 horas y media, y la jornada extendida puede ser de 1 hora cátedra más o 2 horas cátedras más, como se implementó desde el año 2009 en adelante y que hoy persisten. Existen esas escuelas, por eso está la compañera la que va a explicar su experiencia, y también las de doble escolaridad y jornada completa. Me parece importante este espacio para que sepamos todo de lo que estamos hablando. Así podemos ir avanzando en un criterio formador para decir, me interesa, no me interesa, cómo me aproximo a esta iniciativa que va a ser paulatina, que va a tener por protagonistas 281 establecimientos en toda la provincia, que va a ser progresivo y que tiene por finalidad avanzar y trabajar sobre un diagnóstico.
mejorar la lectura y mejorar los conocimientos de la matemática. Me voy a Chajarí, que me quería contar su experiencia también como docente. Cecilia, yo ayer hablaba con tu hermana y me contaba esto de la iniciativa. Primero vamos a hablar un poquito de lo que haces vos y tu hermana, que a propósito, antes de cerrar este programa, vamos a contar que va a haber una experiencia de libros muy a la mano para leer en vacaciones en Chajarí. Bueno, contanos qué es lo que hicieron y qué es lo que propusieron con los libros ustedes. Bueno, como vos bien decías, esta propuesta nació en pandemia. En la puerta, en la vereda de la librería, pusimos una casita que ahí la están viendo, donde poníamos diferentes tipos de libros para que la gente que quisiera pudiera pasar y llevarse un libro. La consigna era, digamos, llevas un libro y dejas otro. Así empezamos con la primera casita que pusimos acá afuera, esa que están viendo. Que pusimos ahí, digamos, enfrente de nuestra librería. Si se ve, digamos, es una casita de madera que está puesta en la vereda. Esa es Patricia, con la chica con quien vos hablaste ayer, o Euge. Bueno, y a partir de ahí, digamos, bueno, empezaba a surgir esto de experiencias lectoras. Si bien, digamos, estaba la posibilidad de acceder a la lectura, es decir, digamos, ya el libro estaba, el libro era la excusa, a partir de ahí empezamos a generar, digamos, un entorno para que no solamente quedarnos en los libros, sino también generar experiencias lectoras, que le llamamos nosotros. Y a partir de ahí nacieron esta serie de talleres que venimos trabajando. En relación a las casitas, como vos estás viendo ahí, nosotros empezamos con nuestra casita, que fue iniciativa de nosotros, nomás propia, y en abril del año pasado se pusieron más casitas en todo el Chajarí, y en julio del año pasado, es decir, ahora este julio se cumple un año, se sumó, digamos, la ciudad de Villa del Rosario también. Qué bueno, qué bueno. ¿Y vos sos docente dónde? Yo soy docente de nivel medio, acá en dos escuelas de Chajarí y en Wader, digamos, una sede de la Facultad de Ciencias de la Gestión. Bueno, como vemos, vamos a tener miradas evaluatorias diferentes, con criterios diferentes, con historia de vida diferente, pero con un común denominador: la preocupación por dejar algo que tiene que ver con nutrir a nuestros chicos desde la lectura, desde el conocimiento de la matemática. Aquí en lo puntual ella va a hablar de la lectura. Y nosotros vamos mientras preparamos la nota, vamos a preguntarle a Mirta. Mirta, dentro de un ratito vamos a escuchar a la directora de enseñanza primaria, Mabel Creolani. Destacamos esta experiencia de incorporar una hora más de enseñanza. No serán todas las escuelas, va a ser progresivo y se van a ir haciendo a medida que se den los consensos que tienen que estar trabajados sobre diversos tópicos, desde una estructura edilicia hasta una disponibilidad horaria. Ustedes hicieron un análisis, ya había algunas declaraciones por allí. Sí, desde UDA. Lo que expresamos, luego de escucharlo al presidente del Consejo General de Educación, que sí, es necesario que los chicos tengan más horas, pero siempre en lugares adecuados. No nos olvidemos que salimos de una pandemia que puso de manifiesto las deficiencias, ya en lo edilicio, como en otras cuestiones sanitarias, que hay que tener en cuenta en el momento de agregar más tiempo en la escuela a los chicos, sobre todo en el tema de si tienen comedores escolares, si hay docentes que están trabajando ya con el compromiso en otros establecimientos escolares y no les va a dar el tiempo. ¿Qué va a pasar con esos docentes? ¿Quién los va a cubrir? ¿En qué condiciones? Si esa hora que va a ser extendida o las horas que fueron van a ser pagas o no.
¿Y cómo pagas o no? Si son horas trabajadas. Yo le hablo de mi experiencia hace muchos años, cuando se establecieron en las escuelas normales 1 hora más de inglés. A mí, yo estaba de docente en la escuela normal acá, de José María Torres de Paraná, y bueno, teníamos 1 hora más. A mí no me complicaba, porque yo era mi único trabajo que tenía era allí. No tenía que salir a otra escuela con otro compromiso horario. Pero a los otros docentes sí. Y a los otros sí, por eso hay cosas que tienen que ser charladas antes. Exactamente. Además, recién luego de 2 años nos hicieron efectivo el pago de esa hora más que estábamos trabajando. Una lucha fue grande, profunda, porque estábamos donando, como quien dice, 1 hora de nuestra... Sí, pienso que en las circunstancias actuales que estamos, y vos me dirás, Fabián, esto que me imagino que se está charlando en CETERA, quiero que me redondees cortito, esto viene de la mano de una afectación presupuestaria. Bien, cuando lo presenta el ministro en la sesión del Consejo Federal, que estaba presente en esa sesión, plantea que están los recursos para todas las provincias, los recursos para que vayan implementando y la remuneración correspondiente. Y eso será parte de la discusión también, como parte conflictiva, respecto de cómo se va a hacer ese pago y cómo se va a distribuir los recursos en todas las provincias. Eso es lo que el ministro ha comprometido con los recursos. ¿Vos estabas presente en esa reunión de CETERA? Estuve presente en el Consejo Federal de Educación, donde están las 24 jurisdicciones, los 24 ministros de Educación de las provincias. Participa CETERA dentro de ese Consejo Federal porque está previsto en la Ley de Educación Nacional. Se hace la sesión, participan los sindicatos nacionales y en esa sesión todos los ministros o la mayoría de los ministros acordaron avanzar con la extensión horaria. Avanzar con la extensión horaria. ¿De qué se trata la extensión horaria? Vamos con la palabra de la directora de Educación Primaria, Mabel Creolani. Quiero que escuchen también quienes están por Zoom, porque ahora viene la ronda de preguntas de lo que opinan sobre estas primeras características que se empezaron a trabajar y que se empezaron a conocer públicamente, obviamente a través de la presidencia del Consejo de Educación, y que tiene por objetivo empezar a caminar en la implementación en la provincia de Entre Ríos y en el corto plazo. Vemos la nota. Bueno, en ese acuerdo federal que se viene dialogando con todos los ministros de las 24 provincias y también se suma la Ciudad de Buenos Aires, el eje es justamente las consecuencias que ha dejado la pandemia durante 2 años y la necesidad que tiene el Estado de reponer aquellos saberes, aquellos contenidos, aquellas habilidades que tienen que tener nuestros alumnos de educación primaria y que han quedado relegados porque el maestro no pudo sostener, es decir, si bien hizo un esfuerzo para sostener el vínculo pedagógico, las condiciones de enseñanza en esos 2 años de no presencialidad no fueron las mejores, lo cual esta propuesta viene a reponer aquello que la pandemia no se alcanzó con la pandemia, más allá de los esfuerzos institucionales e individuales de todo el colectivo docente, viene justamente a revertir esa situación, fortaleciendo los procesos de enseñanza, focalizándose en estas 2 áreas que ordenan a las demás, que son matemática y lengua, y también obviamente las ciencias naturales y las ciencias sociales. Desde estos 2 años, como te dije, de pandemia, sabemos que se han debilitado esos procesos y es un desafío hoy el maestro, cuando regresamos a la presencialidad plena, la diversidad de situaciones que tiene, plantea este desafío de acompañar el Estado entrerriano en consonancia con este acuerdo federal, trata de justamente estar presente para fortalecer a las instituciones educativas y a través de ella a los maestros para que puedan abordar estos procesos que son ineludibles de la educación primaria
los procesos de enseñanza para mejorar los aprendizajes, los saberes que tienen que alcanzar los niños. En el primer tramo, en el primer trayecto de la educación primaria, que es primero, segundo y tercero, que ahí hay que fortalecer y garantizar la alfabetización inicial, y que Entre Ríos, antes de las pruebas Aprender, se anticipó con un programa que se llama A Leer. En el 2021, en agosto del 2021, nosotros estábamos trabajando con una prueba piloto acá en Paraná, con 10 escuelas de la ciudad de Paraná, y en febrero de este año 2022 ya iniciamos el lanzamiento de este programa que fortalece la alfabetización inicial en primero y segundo grado. Entonces, ahora tenemos que fortalecer de tercero a sexto grado, sumando 1 hora más de clase y propiciando espacios que fortalezcan estos aprendizajes, no solamente para nuestra educación primaria, sino porque los niños y las niñas de educación primaria tienen que continuar sus estudios obligatorios, que es una escuela secundaria. Esta es la primera parte de Mabel Creolani. Yo me tengo que encontrar con la pausa. Espero que hayan tomado nota. Se definieron objetivos y, bueno, muchas coincidencias con lo que vos decías de los objetivos que se les pidió en el marco del Consejo Federal de Educación, que se empiecen a bajar a las provincias para fortalecer en 2 disciplinas principalmente, que es matemática y lengua, pero también reforzar los otros conocimientos. ¿Sabía que algunas escuelas han hecho algunas experiencias de jornada extendida? Ya vamos a ver cuáles y con qué formato la vienen sosteniendo aproximadamente desde el 2016. En la pausa ya volvemos. Flota de modernas unidades, autos que garantizan confort y seguridad, una dedicada atención al cliente. Centro Remis, todo lo que está bien para un buen viaje. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux. Somos esenciales, porque como profesionales de la salud estamos comprometidos en tu atención y cuidado. En cada barrio, en cada institución pública o privada, hay un farmacéutico para asesorarte. Las 24 horas, cerca tuyo. Esenciales. Esenciales para preparar fórmulas magistrales según la necesidad de cada paciente. Esenciales para asesorarte en el uso adecuado del medicamento. Esenciales. Esenciales para cuidarte. Esenciales para cuidarnos. Esenciales. Que nos cuidemos entre todos. La vida se trata de compartir momentos, risas, abrazos y miradas, porque vivimos de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amás. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Seguros de vida y Abser Seguros, asegurando tus experiencias. Gabás y Johnston es un estudio contable tributario que procura la satisfacción integral de clientes, defendiendo los intereses de las pequeñas empresas. Estudio contable Gabás y Johnston.
Y como les dije, la palabra de Mabel Criolani daba una aproximación, cómo se plantea bajar esta directiva muy trabajada en el Consejo Federal, que ahora deberá ser consensuada en las provincias. Yo dije 2016, Escuela República de Chile, más o menos me decía vos, ese año podríamos ubicarnos. ¿Cuál fue la experiencia que tuvieron ustedes? Bueno, la verdad que a nosotros nos ha ido muy bien con la experiencia. ¿Por qué? Bueno, primero fue un trabajo que llevó su tiempo con las familias. El equipo directivo sobre todo se puso en ese momento al hombro el conversar con las familias y explicarles, porque así como había muchas familias que estaban muy contentas de que sus hijos tuvieran talleres y una hora más en la escuela, había muchos padres que tenían que hacer toda una reorganización familiar y también consideraban de que no era necesario porque ellos no sé, tenían por ahí los chicos otras actividades y demás. Y bueno, se logró que la propuesta fuera comprendida por los papás. También costó mucho que los papás entendieran, algunos, no todos, algunos papás entendieran de que era una asistencia obligatoria. No era opcional. No era opcional. Ahora no va a ser opcional. En ese momento recién empezaba y fue muy difícil. Y sí, fue y es todavía un trabajo importante que hace el equipo directivo, sobre todo porque en la Chile en particular la jornada extendida es un proyecto, se presentan las bases, el equipo directivo presenta las bases de los proyectos que solicitan para esa jornada, que se va a dar. O sea, el disparador es un docente presenta un proyecto y dice yo en la extensión. No, el equipo directivo propone lo que se necesita para que se presenten los proyectos y los docentes que quieran, que les interese esa jornada extendida, presentan los proyectos respondiendo a esas bases. ¿Se paga eso? Por supuesto, lo paga el Estado. Sí, sí. Lo paga el Estado. ¿Y cuáles fueron los proyectos que tuvieron mayor demanda? Depende la época, no sé, bueno, la demanda que requería en su momento, se hicieron proyectos, por ejemplo, hubo años que tuvieron talleres de teatro, ahora en este momento el talleres de acompañamiento al estudio con orientación hacia las TICs, todos han dado buenos resultados porque las bases estaban pensadas en pos de lo que los estudiantes necesitaban. Sí se mantuvo siempre el taller de inglés. Siempre. Hubo una demanda y hubo un nicho. Porque sobre todo los estudiantes que asisten a la escuela nuestra no van a inglés después, o son muy pocos. Y para entrar a la secundaria con una base buena. Y voy a papás autoconvocados que están escuchando atentamente y veía yo que hacían caritas mientras escuchaban a Mabel Criolani. ¿Qué te dejó, bueno, este primer esbozo de proyecto a vos como mamá y bueno, a los padres autoconvocados? No sé si es un tema que han hablado de alguna manera. Sí, desde Padres Organizados. A nivel federal lo trabajamos y lo que nosotros decimos es lo mismo que venimos repitiendo de hace tiempo. Si poco es malo, mucho no va a ser mejor. Si lo que nosotros tenemos que resolver es un sistema educativo que no está funcionando. Porque las pruebas a aprender del 2020 profundizan lo que ya venía mal. No es que estábamos bien y la gestión de la pandemia y el cierre de escuelas dañó la educación. No, tenemos un sistema educativo donde nuestros alumnos no aprenden, nuestros estudiantes no aprenden a leer o a cálculo matemático básico. Las pruebas a aprender incluso nos están dando información que es hasta generosa con los resultados. ¿Por qué? Porque sobreestiman los buenos resultados y subestiman los malos. Es decir, si nosotros comparamos las pruebas a aprender con, por ejemplo, las pruebas regionales de Latinoamérica o las pruebas PISA, los resultados son peores. Entonces, lo que nosotros nos estamos encontrando es que tenemos un sistema educativo en crisis y que lo que estamos haciendo es ponerle parches para no responder a las cuestiones de fondo. Y lo que necesitamos es repensar nuestro sistema educativo. ¿Y cuáles son para vos las cuestiones de fondo? Las cuestiones de fondo para vos.
Hay cuestiones metodológicas que se tienen que resolver. La forma en que se está enseñando a leer no funciona. Nosotros la semana pasada tuvimos un Zoom con especialistas en educación y nos plantean esto: si el sistema, en la forma en que se enseña en la Argentina, no funciona. Para que ustedes se den una idea, esta forma de enseñanza el mundo la dejó de dar en 1968. Entonces, tenemos que repensar la forma en que estamos educando. La directora de la Escuela de Chile lo planteaba muy bien, es decir, cuando ella plantea que los talleres de inglés siempre se sostienen, lo que ella está haciendo, y no sé si lo tiene en real dimensión, es le está brindando oportunidades a los chicos, porque hoy por hoy cualquier chico de cualquier lugar del mundo necesita ser bilingüe para tener una oportunidad. Y ahí quiero plantearle algo al referente de ACMER, que cuando él dice, cuando habla de darle oportunidades a los chicos en situación de pobreza, lo que nosotros vemos es que este sistema educativo lo que está haciendo es dejar de lado a los que más lo necesitan. 7 de cada 10 chicos, cuando uno hace el recorte, las pruebas a aprender por situación socioeconómica, 7 de cada 10 chicos no pueden leer. Y eso que en Entre Ríos tenemos unos núcleos de aprendizaje prioritarios que son muy flexibles, porque por ejemplo plantean que los chicos en el primer nivel inicial tienen que aprender los números, pero no aclaran qué. Entonces un chico que aprende del 1 al 10 está bien, o el que aprende del 1 al 100 está bien. Entonces la situación es mucho más grave. Y tenemos que pensar una escuela en un contexto de crisis. En un contexto hace una pausa ahí, porque me quiero la quiero abrir. Una escuela en contexto de crisis. Una escuela en contexto de crisis, y creo que no hay mucho que decir de que eso es así. ¿Cómo piensan que eso impacta en esto? Dentro de un ratito me lo decís porque me está llamando el móvil. Estamos encuestando respecto de la calidad de la educación y de la extensión horaria que va a atacar, entre otras cuestiones, estos problemas que está teniendo la educación. Hola, Barbie. Barbarita, ¿me escuchás? Hola, Claudia, tal cual, como bien hacías referencia, sí, hablamos en este contexto de la institución educativa en crisis, pero que también, por supuesto, implica una situación delicada en cada una de las escuelas, ¿no? En el seno familiar. Los padres, cómo resuelven ciertas falencias educativas, ciertos conocimientos que no han sido fijados, ¿no? Propio de la pandemia. Ellos entienden, según así pudimos hablar con varios padres, que requieren en su mayoría de esta hora extra para reforzar aquellos conocimientos en lo que se entiende como en lenguas, matemáticas, tecnología e inglés. Los escuchamos. Sí, se puede dar, ¿por qué no? Le vendría bien a los chicos. ¿Y qué contenido sería interesante que se puedan dar? Matemática, lengua, todos esos temas de contenido le vendrían bien. ¿Sería antes o después de la jornada? ¿Cuál sería la indicada? Para mí sería antes, mejor. Después tienen actividades deportivas y demás y no le da el tiempo. ¿Cree que es necesario reforzar en contenido? Sí, sí, sí. Está bien, pero la que le falta inglés es una materia más que tiene. A ella le cuesta un poco. ¿Y en qué momento sería lo indicado? ¿Antes o después de la jornada que se viene desarrollando? Para mí sería mejor antes. ¿Lo han hablado? ¿Les resulta conveniente que...? Con ella sí hemos hablado de ese tema y a ella sí le gustaría una hora más para eso. ¿Y en casa? Sí, también nos parece bien a nosotros. Están en primaria, que está la propuesta, ¿no?, de la posibilidad. ¿Qué opina? ¿Que le den una hora más de clases? Para mí, creería que sí, me parece bien, pero hay que ver, digamos, qué horario se toma. No sé si una hora más tarde o entran más temprano. ¿Y cuál sería, en su opinión, la mejor opción? Más temprano, creería yo. ¿Y qué contenidos sería interesante reforzar allí en esa hora extra? Hola. Y por mi parte, no sé, tal vez lengua, qué sé yo, el más que le cuesta a los chicos, creería. Aguantan hasta las 5, me parece que una horita más es mucho, pero bueno, por lo que me dicen acá las mamás ya salió el decreto, así que no hay otra que aceptarlo. ¿Qué va a hacer? Pero en casa, ¿qué opinan de la hora extra? Y a mí me parece bien, o sea, aparte por ellos, viste que por ahí que el año pasado ellos empezaron en primer grado y venían una semana sí, una no. Y entonces recién están aprendiendo a leer, cosa que antes cuando iban a primer grado ya terminaban primer grado, ya leían los chicos.
O sea, ahora no. O sea, a mí en mi caso me parece que bien. ¿Qué sería lo indicado, antes o después de la jornada? Y después, sí. ¿Y qué tipo de contenido sería interesante que se puedan tratar en esa hora? Y lengua, más que nada. Sí, más que ellos van a segundo grado, el tema de escritura, de lectura, reforzar más, eso le vendría bien. Sí. La lectura más que nada. Hay muchos chicos que les cuesta mucho leer. ¿Y tal vez esa hora de casa que se traslada a la institución? Y sí, porque por ahí uno que trabaja no tiene tiempo para sentarse a dedicarle lo que le dedica el maestro, por ejemplo. Y esto es encuesta en vivo, este es nuestro móvil de noticias que está con la información en cada punto, en cada lugar, en cada barrio, involucrado también en el debate. Encuestas fresquitas que salieron tipo boca de urna, como que decimos. Bueno, sí. Como ves, los padres con muchas ganas de atacar algo que todos lo vimos, porque ahí hablando de crisis, los chicos que empezaban primer grado en plena pandemia, llegaron a un fin de año donde no podían reconocer las letras o no podían armar una palabra. A ver, es una multiplicidad de temas por donde encarar la discusión. Respondiendo a la mamá respecto de los núcleos de aprendizaje prioritarios. Esos núcleos de aprendizaje prioritarios están hechos para todo el país de forma unánime, para todas las provincias. Debería imponerse e instalarse en todas las escuelas, creo que es parte del currículum, más allá del diseño curricular que cada provincia tiene. En la provincia de Entre Ríos también se posee, y es parte de lo que el maestro debe enseñar y el alumno debe aprender. Y ese conjunto de conocimientos llamado currículum, que se escribe, se redacta por pedagogos, expertos, muchas veces sin la participación de los maestros, hace para que el maestro enseñe y todos los alumnos los deben aprender. No existe el alumno ideal. No existe la escuela ideal. No existe el alumno que va a repetir con conocimiento el currículum completo. Es un conjunto de contenidos a desarrollar que cada escuela, en función de la población escolar que tiene, determina en función de la complejidad y el nivel de aprendizaje de cada alumno. No se puede generalizar para todos, porque el contexto social que cada alumno pertenece es diferente. Perfecto. Si pertenece a un contexto familiar, acomodado, de clase alta, va a querer mayor excelencia. Pero en la encuesta vimos perfectamente que hay opiniones diversas de los padres, porque un padre en una condición social diferente opina de una manera y otro padre de una condición económica y social más acomodada opina de otra manera. La escuela resume todos esos alumnos y el maestro enseña para toda esa diversidad que tiene en un aula. Y para cada uno, a veces, es un currículo diferente. Acuerdo y ese con es vos, el maestro. Acuerdo con vos en los condicionantes que tiene esta educación y por qué la transversalidad de la conclusión no debe omitir, no debe hacer omisión de que esto es también un condicionante. Digo, más allá de estas particularidades que va a dar un diagnóstico para un estamento, para otra organización social y para otro tipo de enseñanza, escuela, poder adquisitivo, digamos, lo cierto es que la apropiación efectiva en lengua y en matemáticas, según lo que dijo la prueba Aprender, ha disminuido en Entre Ríos en una parte alarmante, importante. Aquí tengo los guarismos. Según dice un recorte a nivel nacional, el área lengua en todas las provincias en comparación con la prueba anterior, nos fuimos de un 56% de aprobación de lo estudiantado a lo hemos disminuido a un 30-40% más o menos. O sea, ¿qué opinión te merece la prueba Aprender? Nosotros rechazamos la prueba Aprender. No. Son procesos multinacionales que miden en función de, para ver qué créditos otorgan a cada país. Eso es parte de la mercantilización de la educación.
tomar una prueba generalizada en una escuela X y en otra escuela de un sector social más elevado, los resultados indefectiblemente van a ser diferentes. No se puede tomar la misma consigna con la misma complejidad a un alumno con mayor desarrollo intelectual que a otro. Verónica me está sintiendo. La mayoría de las propuestas vienen con situaciones problemáticas de metrópolis y llegan acá, y eso que Paraná es una ciudad grande, imagínate, en el interior de... La misma prueba que toman en la ciudad, la toman en la isla, en el campo. Y además, con todo el respeto, compararla con esto que decías, es cierto, porque la comparamos con las evaluaciones PISA, y son parámetros internacionales propuestos por multinacionales. Entonces, con todo respeto, ¿no? Digo, la construcción del conocimiento y el aprendizaje se va a sostener desde ese tipo de propuestas, o cuando hablamos de comprender un texto, comprender una lectura, estamos hablando de conocimientos que se van construyendo en el espacio en el que uno habita, con toda la herencia cultural que uno tiene y demás. En esta escuela en crisis, cortito porque quiero hacerlas participar a todas porque me parece interesantísimo. En esta escuela que está en crisis, y no lo dudamos porque la escuela es el reflejo de esta sociedad en crisis. Respeto, la educación siempre estuvo en crisis, pero la escuela siempre va a estar en crisis porque la escuela es quien da respuesta a toda la demanda de la sociedad. Entonces, además va a ser la cuestionada porque es quien ejerce este desafío de implementarle los cambios a la sociedad. Mirta quiere decir algo. Hablamos de crisis de la educación y estamos saliendo de una pandemia. No es cierto que todos los chicos tuvieron acceso a los contenidos durante la pandemia. Hay chicos que no lo saben. ¿Qué debería hacerse, a mi criterio, después de tener 30 años en la escuela primaria como docente? Iniciamos con una nivelación de los contenidos y a partir de esa realidad empezamos ¿a qué? A estimular a los chicos que no han tenido la oportunidad de acceder a esos conocimientos y a darles continuidad de los conocimientos a los que sí lo tuvieron. Si no se hace eso, ¿cómo vamos a salir de la crisis? Hay una supervisora de enseñanza en Conón, hay una supervisora que está mirando atentamente y estamos acá compartiendo, abriendo el tema, estamos hablando de chicos que saben o no saben leer, se acercan o no a la lectura, una encuesta recién en vivo y en directo, donde los papás mismos hablaron de las dificultades. Me quedo con la observación de Fabián, muy bien hecha. Hay contextos, hay padres, hay organizaciones familiares, padres presentes, padres ausentes en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo lo ves vos? Coincido totalmente en todo o sea, estoy escuchando atentamente. Es cierto, estamos en una escuela en crisis, es lo que estamos viendo en la diaria, por lo menos en la mayoría de las escuelas. Por ahí sí les puedo relatar, nosotros estamos viendo la mayor problemática en los alumnos de tercer grado. Claro. Que son niños que no han tenido, con esto de la pandemia, no han tenido el primer grado, entonces falta toda la cuestión de lo que es hábitos. Es decir, las escuelas están inestables en ese sentido, porque nos encontramos realmente con esta crisis que también no solo pasa en la escuela, sino también afuera, con padres también, que recién ustedes lo relataban, tenemos padres que acompañan, otros que no, otros chicos que están solos. Ahora, yo, como le dije, viniendo de una escuela nina, soy defensora de la extensión de la jornada, pero siempre que esté bien planificado y que la oferta pedagógica sea buena, si no es como que estamos llenando un saco vacío. Tiene que tener un propósito eso, tiene que estar bien definido esa oferta. Esto que estamos hablando ahora va a ser, ¿no es cierto?, para fortalecer todo lo que sea en la parte lengua, la lectoescritura. ¿Qué herramientas tenemos? Como los libros, como dijo la directora de Educación Primaria, el leer, tenemos ahora los libros para aprender en el segundo ciclo, pero sí tenemos que planificar bien. Y también tenemos que tener en cuenta que los niños no son los mismos niños de antes. Entonces me parece que por ahí las escuelas, y siendo yo parte de ello también, tenemos que empezar a implicarnos y trabajar en las estrategias pedagógicas. Esas estrategias pedagógicas que pongan el foco en ese alumno, y en el alumno y en el aprendizaje que él logre, pero que
que él busque, un alumno que tenga que salir a buscar sus propios caminos, a encontrar sus formas de apropiarse. Como decía Freire, alumnos que pregunten y repregunten. Pero eso, nosotros los docentes tenemos que despertar eso en nuestros alumnos. O sea, no es una tarea fácil. Yo creo que va a servir si planificamos bien, esa es la verdad, creo que sí. Pero no que sea por el solo hecho de más contenidos, de como que estamos llenando un saco, ¿no? Sino que, y trabajar lo que había dicho al principio. No nos olvidemos de las habilidades y las capacidades, aparte de los contenidos, de trabajarlos con nuestros niños. Qué bueno lo que estoy viendo acá entre los docentes, ¿no? Bocados o abocados a tratar de darles respuestas a lo que están viendo en el aula. Digo, como ciudadanos todos tenemos que ver en esto, porque esta modificación tiene que ver a un diagnóstico. Y me voy a Chajarí nuevamente porque quiero saber tu visión, qué opinas de todo esto, de lo que estamos hablando aquí, y en esto de lo que hablamos, fíjate vos en esa encuesta de padres que tuvimos en vivo y en directo, había papás que reconocían que, Cecilia, que los chicos tenían dificultades. La docente de Colón decía, estas dificultades se nos plantean en el aula en el chico de tercer grado, justamente fue el que en el 2020 estuvo en primer grado. Digo, ¿qué ves y qué percibís en tu localidad, Chajarí? Sí, yo coincido con lo que el panel está diciendo. También coincido con lo de lo que decía el secretario ACMER, ¿no? Esto de cuáles son las evaluaciones que se han propuesto. Si bien es verdad, la evaluación forma parte del proceso de aprendizaje, hay que ver cómo se evalúa, en qué contexto, cuáles son los objetivos que se proponen en las evaluaciones, y bueno, claramente estas evaluaciones en las cuales se bajan directamente sin atender los contextos y las condiciones, no dan respuestas a las situaciones que se plantean en el aula. Ahora bien, sí es verdad también que creo o coincido, digamos, con lo que decían, que siempre y cuando haya una extensión horaria y esa extensión horaria tenga objetivos claros, una planificación acorde y que las estrategias de didácticas estén abocadas también al desarrollo de clases con contenidos, me parece que es bienvenido. Sobre todo, digamos, en el primer ciclo, y teniendo en cuenta un poco lo que decían de los NAP, de los núcleos de aprendizaje, los núcleos prioritarios, yo creo que sí que están marcados, de hecho hay resoluciones que así lo especifican. Lo que sí yo creo que al estar ciclada la educación, entonces se toma, digamos, como primero, segundo y tercero, digamos, como un primer ciclo, y a partir de ahí, digamos, se trabajan ciertos objetivos. Pero en cuanto particularmente a nosotras que realizamos, digamos, talleres en educación no formal, porque en realidad nosotros los talleres que hacemos forman parte, digamos, de una oferta de talleres que brinda la Municipalidad de Chajarí, en realidad sí uno ve claramente que se presentan dificultades a la hora de la lectura principalmente, y después de la comprensión lectora, ¿no? Entonces ahí sí creo que hay mucho para trabajar, y hay, digamos, me parece que hay un camino que recorrer en cuanto a lo que es comprensión lectora, ¿no? Quiero destacar esto, Cecilia, para quienes ven recién el debate. Cuando vos hablas de educación no formal, quiero decirle que tanto vos y tu hermana, con esta iniciativa de hacer circular libros para que estén al alcance de la mano de la gente, experiencia que implementaron en la pandemia, surgió esta iniciativa que es una iniciativa que tiene un trazo comunitario. Por eso se habla de educación no formal, de gente que reconoció una problemática y a partir de ahí se puso en acción. Y hoy esto ha dado su fruto porque, la tomó un municipio, la hizo propositiva, la extendió, hubo otro municipio que dijo, a mí me pasa lo mismo, la tomó,
Digo, para hablar también un poquito de respuesta. Y ya me voy con padres autoconvocados que me están haciendo señitas desde hoy, pero tengo otro fragmento que me dio la directora de Educación Primaria, señalando y remarcando, esto va a ser un proceso que va a estar a consideración, que va a ser consensuado con todas las estructuras de nivel educativo y que tenía concretamente estas aclaraciones sobre en lo que va a consistir. El diálogo es con los actores territoriales y la familia como un actor social también es importante y ese diálogo, esos consensos, esa comunicación fluida lo tienen los directores, los equipos directivos y los maestros de cada una de estas escuelas que nosotros consideramos, como te dije, por los indicadores que dan cuenta de algún riesgo educativo o que no son tan positivos, tendremos que hablar también con la familia como para que no produzca una desorganización tal que sea inviable la propuesta. Por otro lado, también quiero dejar tranquilidad a la sociedad, que esto es una propuesta que va a ir escalonada en forma gradual y paulatina, considerando estos recursos humanos, materiales, y sabiendo que en el marco de la Ley de Educación Nacional 26.206 y de la Ley Educación Provincial 9890 y en el marco de este consenso federal, hay una proyección. Este proceso, esta propuesta de ampliar 1 hora más de clase en las escuelas primarias se inicia en el año 2022 y se espera que en el 2027 la cobertura esté completa. Así que tenemos 5 años para completar esta propuesta de ampliación de jornada. Justamente están en este universo esas escuelas que en los relevamientos denotan una gran cantidad de niños que están desvinculados o que tienen una inasistencia interrumpida. Entonces nosotros justamente la base de datos que tiene Consejo General de Educación a través de distintas áreas del organismo central, también trabajando en forma articulada con el programa Presentes, vamos eligiendo justamente las escuelas donde están estos niños que, si bien el Estado a través de distintas líneas de acción está... Y como vemos, el tema consenso aparece repetido una y otra vez, porque si no, no es posible. Y otra cosa que yo destaco, un proyecto a 5 años, hay un plan. El plan lo anunció el ministro, cada provincia lo va a adaptar a su realidad. Hay provincias que avanzaron con 2 horas, otras con escuela con 4 horas más, extendiéndola a 8 horas. Entre Ríos hizo la experiencia con las escuelas Nina en los años anteriores y hoy avanza más paulatino, como lo dijo la directora, con 1 hora o más en los próximos años. Que hay que consensuar, sí, tanto las condiciones laborales, edilicias, pedagógicas, con los docentes en la defensa de los derechos y con las familias en la organización familiar y en la resistencia que hubo, mirá los contextos, resistencia que hubo en el año 2012 para implementar las escuelas Nina. Las escuelas con mayor vulnerabilidad no tuvieron resistencia. Las escuelas que no eran tan vulnerables, donde también se llevó adelante la experiencia, hubo que transitar un tiempo prudencial para llegar a convencer a los padres de esa necesidad. Los padres se oponían. Por lo tanto, en aquel momento político era una la visión y en este momento político la visión es otra. Y asimismo hay padres que tampoco ven la posibilidad cierta de tener las 8 horas, como dice la doble escolaridad. Involucrar a los papás. Voy a los padres autoconvocados que querías decir y pido que seas esquemáticas en lo que estabas escuchando. Te vi reflexionar mucho. Contame. Varias cosas. Primero, nosotros desde Padres Organizados no nos resignamos a perder a una escuela pública hacedora de oportunidades. Cuando ACMER, que cerró las escuelas durante 1 año, que fueron los primeros que se vacunaron y que el año pasado pidieron durante 45 días sin clase que se extienda la emergencia sanitaria, que hable de que nosotros tenemos prejuicios, la verdad que habla muy mal de ustedes. 7 de cada 10 chicos pobres no pueden aprender a leer. Ese nene que no aprende a leer en la escuela
vas a reproducir los círculos de la pobreza. Necesitamos una escuela pública que vuelva a ser hacedora de oportunidades. Entonces, lo que primero necesitamos hacer es ser sinceros. Esta escuela no está funcionando y no está distribuyendo oportunidades. Y la escuela que nosotros queremos es esa, es la escuela que no le importa en qué contexto viene el chico, va a salir de ahí con una oportunidad para hacerse de un futuro. Si no podemos poner a los chicos primero, entonces cualquier consenso de que hablemos está viciado de una mirada adulta que no tiene nada que ver con los derechos de los chicos. Tal es así que violamos los derechos de los chicos que ayer cerramos 149 escuelas para que IOSPER haga sus elecciones. Digamos, nosotros como adultos tenemos una responsabilidad intergeneracional de cuidados. Yo les pido encarecidamente a los docentes que están en el panel que piensen en los chicos, porque los que hoy están perdiendo son los que menos tienen. Aquí Verónica quiere contestar. Sí, lo que con todo respeto, ¿no es cierto? Durante la época de pandemia, las escuelas no se cerraron. Los docentes seguimos dando clases, seguimos planificando y seguimos, y no era que lo hacíamos por amor al arte, sino que seguíamos respetando el currículum, y fue un momento de aprendizaje para nosotros porque primero crear a niveles, cada escuela usó los recursos que podía con las familias que tenía y a las familias con quién comunicarse. Esto ya lo deben saber porque lo han dicho todos los docentes. Sí. Y bueno, las clases no se dejaron de dar. Por lo que yo sé y las experiencias que tengo vividas en las escuelas en donde trabajo y en las escuelas donde... con distintos tipos de dificultades, pero no se dejó de dar. No se dejó de dar, lo tuvimos acá los docentes que tenían más dificultades y menos dificultades. Exacto, era una nueva modalidad que estábamos todos aprendiendo. Eso... Mirta quiere decir algo. Sí, yo creo que este no es momento de establecer culpas ni diferencias. Yo creo que tenemos que pensar de ahora en adelante cómo vamos a hacer. Establecer puentes entre cada uno de los niveles, para que cuando los chicos terminen la primaria, porque estamos hablando de la educación primaria, y vayan al secundario, los profesores no nos echen la culpa de que los chicos llegan sin saber leer ni escribir. Establezcamos puentes y pensemos a futuro. El pasado ya pasó, pudimos sortearlo, algunos con felicidad, otros con muchas pérdidas, entonces no es momento de reproches, sino de levantarnos para crear educación. Sí. Esto que contaba ella, esto del éxito que yo hoy te decía de la jornada extendida en la Escuela República de Chile, tuvo mucho que ver también con los encuentros que los docentes y el equipo directivo teníamos con los docentes de escuela secundaria de primer año. Sí. De ahí se armaban los... Y cortito, como supervisora allí en Colón de primaria, vos recién en la anterior participación lo destacabas en el sentido de que es una propuesta que puede servir y mucho. Yo recién vi en esa respuesta, hay un plan a 5 años, en este avanzar paulatino. ¿Cuáles son las prioridades según tu criterio? Decime 3 claras. Las prioridades en esta propuesta 5 años. En esta propuesta de 5 años. Y tenemos, primero de todo, como les dije, sí, está perfecto que avancemos sobre lo que es lengua, matemática, principalmente cálculo, pero también avancemos en la cuestión de cómo vamos a enseñar. Es decir, las estrategias cambian. A mí me parece que los alumnos han cambiado y no podemos seguir utilizando las mismas estrategias, los mismos recursos. Me parece que eso va mucho en cómo les llegamos a los chicos. Me parece que es una cuestión que tenemos que ponernos a mirar y replantearnos como escuela. No estoy diciendo que estamos haciendo todo mal, no. Pero la llegada al niño, me parece que eso tenemos que replantearnos. Tenemos los elementos para hacerlo, creo que es positivo, creo que por ahí la mamá o alguien dijo esto de brindarle mayor oportunidades, ¿sí? Y de prepararlos y dejarles un legado, sobre todo que ese chico se pueda manejar de una manera autónoma, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que de ahí tenemos, fortalecer hoy por hoy 2022, esta cuestión de que hablábamos de la lectura y todo eso es
pero si tenemos que pensemos a largo plazo, a un legado, a ver qué pretendemos en 5 años con la educación, qué pretendemos hacer con nuestros alumnos, pensar en ellos, qué necesitan hoy. Si lo que le estamos dando les sirve, es decir, esas cuestiones me parece que en educación tenemos que por ahí sentarnos a reflexionar un poco. Que sirva y que mejore, porque hay muchas ganas de que sirva y que mejore. Yo les agradezco a todas las visiones y las propuestas. Como decimos nosotros, debatimos para crecer, para que del consenso, del encuentro, de cotejar ideas diferentes podamos dar el paso que se necesita. Decir, y bueno, Cecilia, te dejo medio minutito para que digas, porque los chicos en Chajarí van a poder leer también en vacaciones. ¿Cómo? Sí, bueno, en vacaciones vamos a implementar también esta serie de talleres y un poco también pensando en esto, ¿no? Que lo que decía la supervisora, de seguir apostando y formando lectores abiertos, digamos, a las distintas experiencias que les pueda brindar el libro. No solamente, digamos, para que puedan leer mejor, sino que justamente que puedan a través de esas herramientas generar y ser el día de mañana, personas, digamos, con criterios y que puedan también, digamos, de alguna manera construir su propio camino educativo. Gracias a todos, a los que están por Zoom especialmente, porque bueno, tomaron este tiempo para conversar con nosotros aquí en Paraná, una tarde soleada. Gracias a ustedes por posibilitarnos abrir puertas para entender un tema que está y que se va a hacer un debate muy intenso cuando volvamos de las vacaciones, donde algunos establecimientos paulatinamente irán incorporándose a esto que es la ampliación horaria en la escuela primaria. Gracias por las opiniones. Está Carolina allí, vienen las noticias y bueno, nosotros como siempre los esperamos para un debate similar el próximo jueves. Claudia Luero, buenas tardes. Bueno, tema de interés, ¿no? Para la gente y bueno, la escuela, ¿no? Que siempre ha sido formadora de aprendizajes, de conductas, de conocimientos y es un tema que siempre nos va a llevar a puntos de encuentro, en este caso en el debate, para poder hablar también de las nuevas normativas, ¿no? Que van surgiendo en estos tiempos actuales. Muchas gracias, Claudia. No, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, Carito. Volvés el jueves de vacaciones de invierno. Por supuesto. Hay mucho más temas. Gracias. Gracias. Un saludo a todos los panelistas allí del programa. Muchas gracias. Vamos ahora a compartir más información.